Era la Primera Guerra Mundial y era una horripilante presentación de las armas que podría producir la era de las máquinas. Oleadas de asaltos de la infantería, una ráfaga de artillería tras otra, un ataque con tanques después del otro. La pelea iba de aquí para allá y las trincheras barrosas de Europa estaban llenas de víctimas. Demasiadas matanzas, demasiados hombres cegados en la flor de la vida, demasiadas historias personales que llegaron a un trágico final. Muchas personas que perdieron la fe después de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, de este trágico conflicto surgió una historia, una notable historia que puede convertirnos a todos en creyentes. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, el Padre detrás de la cruz. A Rudyard Kipling le gustaba llevar a hacer picnics en las colinas de Sussex, al sur de Inglaterra. Jugaba con ellos durante horas y les narraba historias. El gran escritor británico había fascinado a un sinnúmero de lectores con relatos sobre la vida de la lejana India, donde había crecido. Se había hecho mundialmente famoso con la publicación de El libro de la selva y Just So Stories. Pero no le daba más satisfacción que contarles historias a sus propios hijos, como el relato de cómo el leopardo consiguió sus manchas y la cebra sus rayas. Les gustaba escuchar esa historia vez tras vez. Y Kipling adoraba a sus dos hijas, Josephine y Elsie. Cuando su esposa, Carrie, le dio un tercer hijo y el médico le informó que sería varón, se colmó de gozo porque la familia estaba completa. Kipling había decidido dar a sus hijos una infancia feliz, muy distinta a la suya. Rudyard tuvo que separarse de sus padres a la tierna edad de 6 años. Él y su hermana se despidieron en Bombay y fueron enviados a Inglaterra, donde asistirían a escuelas apropiadas. La mujer que contrataron para que los hospedara era mezquina, castigaba y se burlaba de Rudyard, que era un pequeño y frágil niño para su edad. A veces lo encerraba en un sótano húmedo y frío durante horas. Años más tarde, Kipling decidió que usarían mucha luz solar. Disfrutaba viéndolos crecer jugando en las verdes colinas de Sussex. Kipling se sentía especialmente orgulloso de su hijo Juan. Había sido un niño brillante, alegre, nada problemático, y creció hasta convertirse en un muchacho bien parecido al que le gustaba jugar al rugby, y a Kipling le encantaba verlo pasear su elegancia por el campo de juego. Era un padre orgulloso. No que John era un gran atleta, sino también porque tenía un carácter reposado y un muy buen humor. El muchacho nunca alardeaba por una victoria ni lloraba por una derrota. Kipling se dio cuenta de que el muchacho ya se estaba convirtiendo en un hombre que vivía de acuerdo con los valores que le habían enseñado. Rudyard Kipling siempre se acordaba de los soldados británicos que estaban de servicio en India. Admiraba su valor, sacrificio y disciplina. Era un padre chapado a la antigua, incluso en aquellos primeros años del siglo XX, y destacaba el honor y la dedicación al deber. Veía cómo John aceptaba la responsabilidad por sus acciones. Si quebrantaba una regla de la escuela, recibía el castigo sin quejarse, aunque fuera duro. Un día del invierno de 1910, Kipling comenzó a escribir algunos pensamientos para su hijo de 12 años. Quería expresarle algunos ideales para vivir. Y el resultado fue un poema llamado Sí, que ha inspirado a millones de personas. Y terminaba con estas palabras. Dice así: si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si caminas junto a reyes sin dejar de ser común, si ni amigos ni enemigos pueden abrirte una herida, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si llenas un minuto inexorable y cierto de 60 segundos cerca al cielo, tuya será esta tierra
y todo lo que la habita, y lo que es más importante aún, serás hombre, hijo mío. John Kipling se hizo hombre. En 1915, cuando la guerra asolaba Europa, decidió hacer su parte. Su padre se las arregló para conseguirle un puesto como segundo teniente de la Guardia Irlandesa. Pero entonces llegaron las noticias de fuertes pérdidas en las trincheras. Oleadas de rutas navegaban hacia Francia cruzando el canal. John podría ser llamado de un momento a otro. Estaba ansioso por servir a la patria, pero solo tenía 17 años. Necesitaba el consentimiento paterno para poder ir al frente. Rudyard Kipling tuvo que tomar una decisión difícil. Había visitado el frente de batalla, había escrito acerca del conflicto. No quería que su hijo tuviera que ir a esa carnicería. Y sin embargo, todo lo que le había enseñado al muchacho acerca del y de no rehuir a la responsabilidad estaba empujando a John en esa dirección. Rudyard Kipling había estado advirtiendo de la agresión germana durante años. Ahora su hijo quería respaldar las palabras de su padre con la acción. Entonces Kipling le dio su consentimiento. El 15 de agosto, John saludó con sus manos desde la cubierta de un barco e hizo la veña en su gorra oficial. Su madre pensó que era muy inteligente y recto y valiente. Era la última vez que su familia lo vería. 6 semanas más tarde, un telegrama de la oficina de guerra les informaba: John Kipling, perdido en acción. Fue visto por última vez en una batalla en Loos, Francia. El corazón de Rudyard Kipling se partió, trató con desesperación de saber alguna cosa, lo que fuera, sobre la suerte que había corrido su hijo. Deambuló de un sucio hospital a otro, de esos hospitales de campaña, buscó entre los heridos, encontró a algunos hombres que pertenecían al batallón de John, pero jamás encontró a su hijo. Se había perdido en la guerra grande. Y más tarde Rudyard Kipling trataría de sobrellevar su dolor trabajando con la Comisión Imperial de Tumbas de Guerra. Propuso que se erigiera una piedra del sacrificio en todos ellos para honrar a los muertos en la guerra. Representaría a los soldados cuyos cuerpos no se habían identificado. Tendría inscritas las palabras: conocido solo por Dios. Conocido solo por Dios. Esa conmemoración era la esperanza de un padre angustiado de que Dios sabía dónde estaba su hijo perdido, que Dios entendía. Y yo quiero decirte que Dios entiende mucho más de lo que podemos imaginar. Él también vio crecer a su hijo amado hasta llegar a la madurez. Él también pasó por una tragedia. También Él tiene una historia que contar y un monumento recordatorio que erigir. Es una conmemoración para cada uno de nosotros. Cuando Jesús de Nazaret comenzó a crecer en sabiduría y estatura, y en favor con todos los hombres, como nos cuenta Lucas, José estaba orgulloso de su buen hijo. Pero no era el único. Había otro padre escondido de nuestra vista que contemplaba a su hijo. Había un Padre celestial que atesoraba cada paso que su divino Hijo daba para convertirse en un hombre. Y un día, ese Padre no pudo contener su orgullo. Lo desbordó junto al río Jordán en el momento cuando Juan el Bautista levantó a Jesús de las aguas del bautismo. Y en Mateo capítulo 3, la Biblia describe ese instante de esta manera tan gloriosa. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre estaba complacido con su amado Hijo y tenía que contárselo a los demás. Jesús estaba comenzando su ministerio, su obra. Estaba respondiendo al llamado del deber. Habría de enseñarles a las multitudes y sanaría a los enfermos, confrontaría a los afligidos de Galilea. Viviría según los principios de la gracia, el amor y la verdad que su Padre en los cielos le había inculcado. Reflejaría el carácter de Dios tan plenamente que podría decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, era un hijo del que podía sentirse orgulloso. Pero un día, 3 años más tarde, el Padre se les tenía que tomar una terrible decisión. Jesús estaba agonizando en el jardín del Getsemaní.
Tenía por delante una experiencia terrible y traumática. Tendría que hacer un gran sacrificio en medio de la guerra entre el bien y el mal. Tendría que cargar sobre su propio cuerpo los pecados del mundo. Era la única manera de liberar a la raza humana. El Padre lo había visto caminar hacia su encuentro con el destino en Jerusalén. Iba a escapar de su responsabilidad. Pero ahora en el jardín, el Hijo de Dios cayó al piso. El peso del pecado era abrumador. Transpirando gotas de sangre, exclamó lo que encontramos en San Lucas capítulo 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos, Jesús no podía ver más allá de la copa de la ira divina que haría contra el pecado. Solo sintió la insoportable separación de su amado Padre y se preguntó si habría alguna otra salida. Y el Padre Celestial tuvo que tomar una terrible decisión. No quería ver a su hijo sufriendo. No quería ver que lo golpearan y se burlaran de él y lo escupieran. No quería ver cómo lo torturaban en el Gólgota. Habría hecho todo lo posible para liberar a su amado hijo. Y sin embargo, todo lo que el padre e hijo creían, todo lo que habían sostenido, todo lo que habían anhelado, los empujaba hacia la cruz. Habían hecho un pacto entre ambos mucho antes. Habían resuelto hacer lo que fuera necesario para rescatar a los seres humanos del pecado y la muerte. Y eso era lo que había que hacer. Había que llegar a la cruz. Esa es la tremenda decisión que tomó el Padre. Casi todos estamos familiarizados con imágenes de los sufrimientos de Cristo en la cruz, clavado entre dos ladrones. Se han pintado cuadros muy vívidos de lo que debe haber padecido, totalmente rechazado por los hombres y aparentemente abandonado por el cielo. Pero alguien más sufría escondido en las sombras. Era el Padre que había entregado a su Hijo en nuestras crueles manos. Era el Padre que tenía que contemplar en sí cómo su Hijo era brutalmente tratado. Él también estaba herido en lo más profundo. Su Hijo se había perdido. El infierno se había cerrado a su alrededor como una gran guerra que devora a los más nobles y los más valientes. Rudyard Kipling aprendió bastante sobre esa clase de penas. Lo aprendió al vagar por Francia de un sucio hospital a otro, buscando alguna noticia sobre John, su único hijo. Sintió ese dolor cuando se enteró de que su hijo había desaparecido sin dejar rastro. El Padre Celestial también tuvo que contemplar cómo el pecado consumía a su hijo, apartado de él por la transgresión. Tuvo que mirar para otro lado cuando su hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un padre jamás olvida un clamor como ese. Esas palabras están grabadas a fuego en la memoria. Sí, había un padre detrás de la cruz. Había alguien más sufriendo en las sombras. ¿Sabes que fue Dios Padre quien convirtió a la cruz en un monumento? Sí, Él dispuso un recordatorio del sacrificio de su Hijo, al igual que Rudyard Kipling. Mi Hijo dio su vida por ti. Esa es la inscripción de la cruz. El sacrificio que representa la cruz es conocido solo por Dios. Dios quiere que sepamos de la existencia de ese monumento. Quiere que sepamos lo que significa, por qué fue necesario y qué puede hacer por nosotros. Durante los días oscuros de la Primera Guerra Mundial, a Rudyard Kipling le costó mucho aceptar esa pérdida. Comenzó a preguntarse si la muerte de su hijo tendría algún significado. ¿Habría tenido alguna influencia en el resultado final? La contienda se alargaba más y más. Y cierto día Kipling recibió por correo un paquete envuelto en un papel marrón y arrugado. Estaba dirigido simplemente al señor Kipling. La meticulosa escritura indicaba que había sido enviado desde el frente. Kipling abrió el paquete y se encontró con una caja colorada. Contenía una traducción al francés de Kim. El libro había sido atravesado por una bala que se había detenido en las últimas 20 páginas. Y a través del hueco
habían atado un cordel del que pendía la Cruz de Malta, una medalla al valor en combate otorgada en Francia. Pertenecía a un joven soldado francés de nombre Maurice. Explicaba en una carta que el libro de Kipling le había salvado la vida. Si no lo hubiera llevado en su bolsillo de batalla, la bala habría atravesado su corazón. Y Maurice le pidió a Kipling que aceptara el libro y la medalla como muestras de su gratitud. Rudyard Kipling había recibido muchos honores como escritor. Había recibido incluso el Premio Nobel de Literatura, pero ninguna honra lo conmovió tanto como esta. Dios lo había hecho partícipe en la salvación de una vida. Quizás todo lo que había pasado finalmente tenía un significado. Quizás el sacrificio tiene una razón de ser. Y amigo y amiga, lo mismo sucede con el sacrificio de Jesús. Ese es el significado que ve el Padre Celestial. Puede salvarse una vida. Tu vida puede ser salvada. Pueden salvarse muchas vidas. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos cuando explica el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo presenta como el medio para rescatar a todos los hijos, frágiles y humanos hijos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos hemos quedado atrapados en una gran guerra que se libra en este planeta. Todos somos vulnerables en nuestra carne y sangre, pero la muerte sacrificial de Cristo destruyó al enemigo. Su vida perfecta derramada sobre nosotros cubre nuestra culpa. El enemigo que está en guerra permanente contra Dios ya no nos puede acusar más, ya no puede poner la muerte sobre nuestras cabezas. Cristo nos da el derecho a la vida eterna. Escucha cómo se refiere Pablo a esta gran liberación. En Gálatas, capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios el Padre y Dios el Hijo participaron juntos en este sacrificio, entregándose a sí mismos. Por eso podemos ser librados del imperio del mal para entrar en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo sabía que es un grande privilegio ser rescatado. Conocía el papel que el Padre había desempeñado en el drama de la redención. Por eso quería darle gloria al Dios el Padre, por siempre y para siempre. Quería que Dios supiera lo profundo de su gratitud. Quería cambiar al monumento de la cruz por una medalla para el Padre por haber tomado el problema del pecado en sus manos. Una medalla que dijera: tú has salvado esta vida, te estaré agradecido por siempre. ¿Puedes ver el Padre detrás de la cruz? ¿Entiendes la profundidad de este sacrificio? ¿Qué honra puedes darle hoy como muestra de tu gratitud? El Padre en las sombras de la cruz que permite que atraviesen con clavos las manos de su Hijo y que una corona de espinas haga rodar gotas de sangre por su rostro. Con un Padre que demuestra tanto amor, ¿cómo no responder? ¿Cómo podríamos darle la espalda a ese amor? Rudyard Kipling y Maurice, el soldado francés, mantuvieron correspondencia durante años. Desarrollaron una amistad que le ayudó a Kipling a sobrellevar la pérdida de su propio hijo. Un día, Maurice escribió contándole que su esposa había dado a luz un varoncito. ¿Querría Kipling ser su padrino? Kipling miró a través de la ventana de su estudio. Recordó el gozoso momento cuando sostuvo por primera vez a su hijo entre sus brazos. Ahora, Maurice estaba viviendo el mismo mágico sentimiento porque su vida había sido salvada. Y Kipling comprendió que no habría recuerdo que hiciera mejor memoria de su valiente hijo que ese pequeño niño lleno de futuro. Le escribió respondiéndole que estaría encantado. Rudyard Kipling se convirtió en el padrino del niño. Maurice lo llamó Jean
el nombre francés de John. Y Kipling le hizo un regalo al niño, el libro con el hueco de la bala y la medalla de Maurice con la cruz de Malta. Creyó que era lo más apropiado que el niño los tuviera en su poder. ¿Sabes qué es lo que más le da alegría a Dios el Padre? ¿Sabes cuál es la mayor recompensa por el sacrificio que hicieron él y su hijo? Es ver a muchos otros niños nacidos en la fe, nacidos de nuevo en el reino de los cielos. Eso es lo que da sentido a todo. Dios nos permite agarrar la cruz en nuestras manos como si fuera una medalla. ¿Quieres que sepamos que valió la pena tan solo ver la luz irradiada por los ojos de su Hijo? ¿Has recibido ese honor que te confirió el Padre que estaba detrás de la cruz? ¿Sabes cuánto le costó darte este privilegio? ¿Sabes lo que significa ser recibido como hijo de Dios? Oh, te invito a responder al amor de ese Padre ahora mismo. Te invito a decirle sí al más maravilloso sacrificio jamás. ¿Tomarás esa decisión de todo corazón? ¿Acudirás al Padre y dejarás que te rescate ahora mismo? Qué inmenso amor el que Cristo mostró, muriendo allá en una cruz. Incomparable amor Dios mostró, al darnos su perdón. Su amor inmensurable es, no puedo entender, mas por su gracia salvadora soy, me dio la libertad. Amor, su unidad en medio de la dificultad, aceptar a tu hermano tal cual es, ayudándole a crecer. Amor, su unidad en los problemas y en la aflicción, amando a tu hermano tal cual es, así como Cristo te ama a ti. Inmenso amor el que Cristo mostró, muriendo allá en una cruz. Qué incomparable amor que Dios mostró, al darnos su perdón. Su amor inmensurable es, no puedo entender, mas por su gracia salvadora soy, me dio la libertad. Amor, su unidad en medio de la dificultad, aceptar a tu hermano tal cual es, ayudándole a crecer. Amor, su unidad en los problemas y en la aflicción, amando a tu hermano tal cual es, así como Cristo te ama a ti. Unida en Cristo la iglesia vencerá, amándonos como hermanos hasta el fin. Amor, su unidad en medio de la dificultad, aceptar a tu hermano tal cual es, ayudándole a crecer. Amor, su unidad en los problemas y en la aflicción, amando a tu hermano tal cual es, ayudándole a crecer. Amor, su unidad en los problemas y en la aflicción,
Acompáñame en oración. Querido Padre que estás en los cielos y que estuviste al lado de la cruz de tu Hijo, gracias por entregarnos tal honor. Gracias por querer que seamos tus hijos, redimidos por el sacrificio de Cristo, perdonados, limpiados, aceptados, apartados. Venimos a ti con nuestros temores y nuestras culpas y nuestra debilidad. Dejamos todo ante ti, al pie de la cruz. Aceptamos tu amor y gracias por recibirnos en tus brazos. En nombre de Jesús. Amén. Hoy te ofrecemos gratis un minidisco con las lecciones del nuevo curso bíblico Está Escrito. Este estudio de 24 lecciones en formato PDF para tu ordenador o computadora es un curso claro y atractivo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, además de profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien, es todo lo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.